Bueno, vamos a estudiar, Ella es mi visa. vamos a seguir con, estábamos en el tema de quién es Dios. ¿Vamos a terminarlo bien ese tema? Sí. Ese cuaderno A se ver. me acabó. ¿Se concentraron bien el otro día? Sí. A ver. Mira, una veraja que me dio mi abuelita. Porque no te dan verajot, no son abuelitas, obviamente. Bueno, vamos a, Voy a tener que vamos a estar con empezar. los dos porque ¿Por qué? se me acabó entonces Muy partí bien. acá, pero Me encanta como que estudias con me con todas las encanta. ganas. ¿Cómo se llama el tema? Todas estudian con todas las ganas. ¿No? Viniste con un propósito y lo estás haciendo bien. Sí, Daniela, Para eso. ¿dónde a vas mí a me estar en apasiona Shabbat? mucho. ¿No Sí, vienes conmigo? se nota. No, yo creo que sí, pero no todo. A mí también yo soy así. Sí, lo notamos. ¿Por qué no? Por eso nos gustan sus clases. Vamos, Solo cuando. vamos a Sí, estudiar. hija. Bueno, salúdense y bueno, bueno, vamos a resumir. Porque si Espere. lo hago de menor de edad es muy complicado. El tema nuestro era quién es Dios y cuál es la mejor definición de Dios. Que es el primer principio. El primer principio de fe, los 13 principios de fe del judaísmo. Ya pasamos por todas las definiciones posibles verdaderas. ¿Quién es Dios y qué? La mejor definición de la esencia de Dios. Este es el primer principio de fe, es que Dios existe. Pero Dios existe, Dios también es creador del mundo, también es todopoderoso, todo Eso lo verdadero. vimos en una clase. Juez del mundo, bueno. Entonces llegamos a la verdad absoluta. ¿Te acordás de esa? La verdad absoluta. ¿Qué quiere decir la verdad absoluta? ¿Qué es todo? Que sirve a es todo. No es correcto decir es todo. Bueno, pero ya sé que sí absoluta. dicen así, pero esto Sí, es no, una decir forma es, de... no de- puede- es una forma no para ser. es todo no, nosotros somos Dios, esta mesa es Dios. No, pero Ah, que todo viene de Dios. todo viene, Esa, exacto. precisa la definición. ¿Sabes? Yo de chiquito sí Yo soy me decía me gusta que- precisa la definición porque si no, ensalada. A mí de chiquito sí me decían que Hashem estaba en todos lados. Hashem es Que mujer. Hashem estaba en la No. mesa. Que era No, como- no, siempre se dice así, como que Cuando Hashem está creces en como todos lados, pero Sí. no es Por lo estricta que la no de depende de nada y Hashem no depende de nada y todo depende de él. No tiene ningún no sentido. puede O sea uno- que todo lo que existe es verdad, sí, es dependiente de la existencia de Dios y por eso existe, porque al ser que Dios existe y todo depende de él, eso es lo que lo hace existir a todo. Eso sí, eso fue preciso. Ajá. Ah, Pero lo no mismo está, con el Dios está en la fundamento. mesa o no. Si quiere decir, si Dios está en, significa que Dios Que eso es ve Dios. todo. Si significa que esto es Dios, eso es falso. Por eso, cuando dicen que está en la... No. No, sino haciendo énfasis en lo que usted acaba de decir, que cuando decimos que Dios está en la mesa, entonces puedo decir que esto es Dios. Claro, es el error que una persona podría entender entonces dice, ay, ¿y cómo no crees en Dios? Si Dios es todo. Pero no es tan real, Dios es todo. Todo viene de Dios. Eso es la... Claro, podés decir así, ¿cómo no podés creer en Dios? Mira, Si, porque si, acompaña- si al fin y al cabo todo atestigua sobre Dios. Ah, ahí fui preciso, ¿está claro? La verdad, todo atestigua sobre Dios porque todo dice Dios existe. Porque todo viene de Dios. Por eso todo dice Dios existe. ¿Se entendió? Entonces la definición era... entonces hicimos una comparación de verdades, de realidades. Y dijimos que la realidad más grande, más grandiosa, la realidad máxima es Hashem. ¿En qué sentido es la realidad máxima? En el sentido que acabamos de decir. O realidad máxima o verdad absoluta. ¿Qué es realidad máxima? ¿Qué es verdad absoluta? Algo que es así y solo sí y necesariamente es. Y todo depende de eso. Eso es la verdad absoluta. No puede no ser y no depende de nada, Claro, no existe la posibilidad, de que sea diferente. en Dios no existe la posibilidad de la no existencia. Es la existencia. Es la esencia ¿Entendieron? de todo. No existir sería una falencia, ¿no? Estamos de acuerdo que no existir es un defecto. No existir. Ese defecto no se puede aplicar a Dios nunca porque si no tendría un defecto. Por lo necesariamente existe. ¿Se entendió? A eso llegamos. Quedó esto de decir el principio de fe. Ahora ve. Quedó. Habíamos la alajá número. Estamos viendo quién es Dios. ¿Te acordás? Estabas en la última, ¿no? ¿Qué? ¿Quién es Dios? Entonces dijimos la verdad absoluta, todo depende de él y él no depende de nada. Bueno, ahora comparamos las definiciones. Voy a hacer una comparación de... dos cosas no contesté. Voy a hacer la pregunta que todavía no contesté. ¿Por qué esta es la mejor definición? Más o menos se vio, pero lo voy a aclarar. ¿Por qué es la mejor de todas? ¿Por qué decir Dios es la verdad absoluta es la mejor definición? Salida de soy el que soy, ¿eh? Soy el... ¿Por qué es mejor que
protector de Israel, o creador del mundo, todopoderoso, o juez. Son todas verdaderas, pero esta es la mejor. Y otra cosa que quiero contestar es, Rambam dijo que esto es el fundamento de toda sabiduría, de toda ciencia. Entonces nosotros dijimos, entonces todo científico debería creer. no. Entonces la pregunta nuestra fue, ¿cómo puede ser que sean científicos o Que no gente que diga que soy ateo? ¿Cómo fue que lo dijo? Que Rambam dijo, el fundamento de todos los fundamentos es saber, el fundamento de todos los fundamentos y la base de toda sabiduría. Base de toda sabiduría es base de toda ciencia. ¿Qué es la base de la ciencia? Que esas ciencias, ¿qué es base? El pilar. La ciencia esa está apoyada en eso. Dice, si esta base cae, cae todo. Entonces nosotros dijimos, si es así, estamos viendo la definición de Dios. Si es así, entonces ¿cómo puede haber un científico que él dice, yo creo en la física, él estudia física, no me puede un físico decir soy ateo? ¿Por qué no? Si toda la física está apoyada en la idea 1 y la idea 1 es Dios. ¿Entienden mi pregunta? Sobre la que es la verdad absoluta. Claro, porque todo empieza en algo. Entonces la pregunta fue, ¿cómo puede ser? No tiene sentido. Eso no lo contesté todavía. ¿Entendí? ¿Voy a contestar? Bueno, primero voy a contestar porque es la mejor definición. Voy de nuevo. Si yo lo defino a Dios como que Dios cuida a mi Israel. O lo defino a Dios como Dios creador del mundo, crea el mundo. O Dios juez. Bueno, ¿está bien? lo limita. Eso es una definición. Y en otra tengo la definición, Dios es la verdad absoluta. Entonces, quiero ver por qué esta definición gana, ¿está bien? Primero, me cuida, me crea, me juzga. ¿Cómo lo estoy viendo Dios? Me. Dador. Claro. Pero en el algo me, más subraya en el me. Me cuida, me protege, me crea. Solo a mí. Yo en el centro y Dios a mí. ¿Y qué tiene de mal? No, hay una falencia en esta definición. Te estás viendo a ti como lo principal y Dios para ti. Sí, Dios no existe si tú no existes, entonces. Es como que estoy diciendo que yo soy el centro y él es el medio. Por eso, entonces, Como que él no existe ya. para mí. Esa definición es una falencia. Claro, existe para mí. O sea, me estoy viendo a mí como lo principal y Dios no como lo principal. Eso es un error, porque lo principal es Dios y no yo. Entonces hay un error en la definición ahí. ¿Entendieron? 1-0. La verdad absoluta. Está de puto. 1. Segundo, si a Dios lo veo como creador del mundo, o protector de Israel, o juzgando el universo, Pues, ¿cómo lo estoy describiendo a Dios? ¿En qué aspecto? En lo que Él hace. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué me decís que no es la definición más perfecta? Acá explico. Porque cuando lo defino como la verdad absoluta, soy el que soy, no estoy definiéndolo por lo que hace, estoy definiéndolo por lo que es. ¿Entienden que lo estoy definiendo por lo que es? Si Él existe por sí mismo y todo depende de Él. Es lo que es. No dije lo que Él hace, dije lo que Él es. su esencia. Exacto. Si yo busco la esencia, toda definición que se acerque más a lo que es mejor que una definición que solamente dice lo que hace. Lo que hace describe una parte, lo que es más profundo. ¿No se dieron? ¿Entienden? ¿No fue filosófico en esto? Si yo digo, ¿cuál es la definición de la mesa? Objeto que sirve para apoyar cosas. ¿Está bien? Y otra cosa digo, ¿y cómo es la mesa? Esta es blanca y es de madera. ¿Qué es de madera y es blanca? ¿Es la esencia de la mesa? No. ¿Pero que es un objeto que sirve para apoyar cosas? Sí. ¿Cuál es la definición más linda, más verdadera? Su esencia. Su esencia. La otra son características. La finalidad por la que... Hay esencia y características. Toda definición de la esencia es mayor a la definición de las características. ¿Se entiende? Si yo digo Dios hace esto, Dios hace aquello, es característica, no es esencia. ¿Se entendió? Por ejemplo, porque antes de crear el mundo, Dios no está haciendo eso, ¿no? Yo digo, esto es Dios, y antes de crearlo, No. entonces, ¿se entendió? Dijo que es más importante la definición de la esencia. De la esencia que las Siempre características. la definición de la esencia supera a la definición De las si es características. solamente a través de su característica. Su característica puede ser así, puede ser así, pero no es la esencia. ¿Entienden? ¿Verdad? No digo que Dios podría no ser bondadoso, porque Dios es bondadoso,
Pero sí podría el mundo no existir. Entonces yo no vendría. ¿Cómo veo la bondad de Dios? ¿Cómo veo la bondad de Dios? Pero, si existe Dios y no existe nada, ¿vos ves la bondad de Dios? No. O sea, la bondad de Dios, ¿cómo la veo? manifiesta en A su partir de que existe el universo. Del universo. ¿Y estamos de acuerdo que el universo no es eterno? Entonces la bondad de Dios es una cualidad. ¿Entienden? Describo algo que Él hace. Pero si no existe el universo, la palabra bondad de Dios me queda como muy abstracta, no entendí. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero si yo digo, soy el que es, Dios es el que es, eso se mantiene siempre, porque Dios es. Una pregunta, Sí. ¿cómo era la frase? El fundamento de todos los fundamentos y la La base de toda sabiduría. De toda sabiduría es saber que existe una existencia primera. Eso es Dios. Que hace existir todo lo que existe. Y que Esa es la base de todo. Que hay, ¿Existe una qué primera? Que todo depende de él y que él muy no bien. depende Que existe una de él. existencia primera. ¿Una qué? Una existencia primera, antes que todo. Realidad absoluta. Que hace que todo exista. Todo existe por él. ¿Está bien la segunda parte? Y después dice al revés. Existencia que hace primera, que hace que todo. Esa es la alhaja 1. Sí, ¿verdad? Espérame. Está bien. Mira. Que hay una existencia primera. Es Que como un hace existir. es que es un trabalenguas. Una Claro, bueno, es existencia- filosofía pura. Que exista una existencia primera que hace existir todo. Es muy redundante, pero es muy cierto. Exacto. Es lo más cierto que hay. Eso es lo que quiero decir. Es lo más cierto. Lo más verdadero. Entonces, existencia primera se entendió. Sí. Que hace existir todo lo que existe, se entendió. Y ahora dice, pero lo mismo, pero al revés. Y todo lo que existe, claro, lo que dije recién, ¿no? Todo lo que existe, existe. ¿Por qué existe todo? Por él. Por la verdad de su existencia. Vuelve. O sea que todo esto Es muy necesariamente gracioso. no hay otra posibilidad, o sea, no hay otra posibilidad para que esto sea real, sino por él. Y ahí agrega la palabra verdad. Y toda la clase pasada explicamos qué significa verdad y qué significa existencia. En otras palabras, llegamos a la verdad absoluta. Eso es la existencia primera. Rap, cuando ¿Está bien hasta acá? Filosofía, muy filosófico, pero profundísimo. Yo estaba así toda la clase. Ah, sí, ¿te acordás? No tan concentrada. y no escribiste nada. La costumbre de no estudiar así ya tanto Sí, es tiempo. Esto es pensar en esto lo que estamos haciendo. Vamos a decir así. Pensarlo, pensando. Sí. Yo me quedaba... Profundizar. Un rap. sobre la realidad. Me encanta. ¿Está bien? Sí, sí. Rap, sobre soy el que soy. Un rap. Soy el que soy significaría soy por mí mismo. O sea, no soy porque otro me hace ser. Soy por mí mismo. No ¿Ves lo que dependo dice? de nada. O sea, no dependo de nada. Un rap. no puede ser creador. Exactamente. Rap, aunque un El rap- creador no puede crear a otro creador. Un rap Porque si decía- lo crea, el otro ya no es creador. ¿Entiendes la Es contradicción? único el que es. Exacto. O sea, Dios no puede hacer otro que sea igual a Dios. No. Porque si lo está creando, ya Él deja no de ser la es. definición Dios. ¿Entiendes la incongruencia? Es un absurdo. Eso es un absurdo. Crear una piedra que no puede crear, que no puede levantar, es un absurdo. Hay el error de la Es preguntita. una cosa humana para intentar entender lo inentendible. Sí. ¿Qué? No existe. La frase, Eso de no sé decir qué como, quisiste decir. Si Hashem es todopoderoso, entonces ¿por qué no puede crear una piedra que él no pueda destruir? Eso Es es absurdo. nosotros mismos intentando No, negar. primero, la pregunta es tramposa, yo digo. La pregunta es tramposa porque ya te hace hay varias palabras que primero hay que definirlas y como no las definimos claras, caemos en el error. No hay nada que él no pueda destruir, entonces no puede crear una piedra que él no pueda destruir. Exactamente. Pero lo que hace el error acá es el todopoderoso. Es Sí, buscar, es también. buscar, sí. Que es una característica y Exacto, y no la esencia. La es- esencia es la existencia primera, la existencia que no eso hace el error. Para negarte a ¿Entendés? Muy bien, la agarraste. una tontería. O sea, el error está que agarré esta palabra y esta palabra la puse en total y entonces hice un absurdo. Pará, no agarres esta palabra, vamos por la palabra número 1. Y la Sí, número porque 1 es incluso el eterno también habla solamente la realidad sobre- absoluta. Por eso dije que, fíjense que yo dije, también puedo decir, que no puede no existir. Ah, dijiste no puede. ¿Qué me importa? No importa. No puede no existir porque si no existe es un defecto. Por eso la posibilidad de no existir No existe. no entra en él. En todas las cosas sí existe no existir, porque todas las cosas pueden tener un defecto, o no son perfectas. Pero
Es como decir, la perfección no puede ser imperfecta. ¿Entendieron? La perfección no puede ser imperfecta. Si le doy la aplicación de que esto no, le estoy aplicando la imperfección. Y por definición, perfección no es imperfecto. Ese es el punto. ¿Está bien? ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces, el primer punto, dijimos, esencia supera a acciones, era uno. Después, si solamente Dios está para mí, esto también es una falencia porque me puse a mí en el centro y Dios no en el centro. ¿Se entendió el punto 2? Sí. Y el punto 3, miren qué profundo esto. Si toda mi fe está basada en que veo a Dios en su protección a su nación. Está bien, lo tengo bien claro, que Dios en la historia nos protege. Pero hay preguntas. Muchas veces ves que no. ¿No? Entonces las veces que de repente no vi esa protección. Si toda mi fe está basada en ese concepto, se cae. ¿Qué puede caer? Porque toda mi fe está basada en ese punto. Si de repente tengo una disyuntiva, un problema, se me cae la fe. Por esto estoy diciendo la falencia de poner todo el peso en este concepto. Claro. No digo que no sea real y que tengo que entender por qué. Obvio que yo sé que es Dios justo y Dios, pero hay, en este caso y este caso, por esto, ¿entienden? Pero hasta que explico todo eso, si mi fe está basada en eso, puede caer, ¿no? Si toda mi fe está en Dios creador del universo. Y yo entiendo creador del universo, y y de la nada, y A lo mejor en la universidad me empiezan a hablar del Big Bang, y Yo puedo decir que se complementan, ¿no? Pero el que no la tiene clara, dice, es verdad, me demostraron eso. Entonces la ciencia tiene razón. Entonces lo que me enseñaron siempre en la escuela, no. Entonces, no creo más. ¿Qué pasó? No, pero puede pasar. Sí. Porque, yo también voy a decir, es un error, porque no hay contradicción y se complementan. Pero si él basa toda su idea en eso, si le cae eso, cae la fe. ¿Se entiende? O si toda mi fe está basada en justicia divina y no veo la justicia, cae mi fe. Pero es que la cuestión de la justicia es muy limitada porque uno ve desde la perspectiva. Eso ya es la respuesta. Pero para convencer a esa persona en esa respuesta tengo que tratar mucho. Sí. Puede ser que lo convenza, pero yo digo, antes de que lo convenzan eso, como él estaba basando toda su fe en ese punto, puede trastabillar su fe cuando pase algo que contradiga ese concepto que... ¿Se entiende? Por eso mucha gente... Yo quiero decir cuál es el punto flojo, ¿entienden? Quiero decir cuál es el punto flojo de mantener toda tu fe en estos conceptos. Vamos a ir a la nuestra ahora, a la verdad absoluta. ¿Y qué? Y en la verdad absoluta no podría tener un punto flojo. O sea, en la definición esta que dijimos de la esencia. ¿Qué es? Que la verdad, que todo depende de él y no depende de nada. Que lo demostramos, me parece, porque todo viene de algo, necesariamente. ¿Hasta acá me siguen? Si lo tengo claro, obvio, estoy diciendo si lo tengo claro este concepto. Si lo tengo claro, ¿puede caer? No. El concepto de la verdad absoluta, no. No. Si lo tengo claro, no puede caer nunca. No. No es como las otras, que sí pueden caer. ¿Entendieron? Las otras... Es absoluto. Porque es una verdad que no depende de otra cosa. Por lo tanto, no. Que no depende la verdad de que Dios maneja al pueblo de Israel es de cómo yo veo la historia y cómo veo, pero puedo ver casos en que no, y entonces mi emuná puede temblar. Pero en el caso de que Dios es la realidad máxima, que todo depende de él, del momento que ya llegué a la conclusión, no puede caer. No cae más. Entonces una fe mucho más sólida. La fe es sólida porque no cae. Eso que ¿entendían lo que quiero decir? Hay fe que puede caer, no digo que la puedo defender igual, pero esta no cae. ¿Por qué no cae? Porque es más real absoluta. No depende de nada. Claro, porque no depende de nada. Entonces una definición mucho más a priori, no a posteriori. ¿Entienden? A priori es, del vamos de pensamientos nace esa la idea, no hay cómo pensar diferente. Entonces no cae. En las otras hay pensar diferente. O sea, puedo decir, a lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Entiendes? No sé, no digo que sea real, pero puedo pensar. ¿Quién te dijo? A lo mejor es todo de casualidad. ¿Quién dijo que Dios maneja el mundo? Puede. En esta idea, que todo depende, no hay como no hay como tirarla abajo, eso quiero decir. ¿Se entendió? Sí. Entonces es mejor definición. Sí. ¿Entendieron el tercer punto? Sí. Las otras ideas de cómo creer en Dios son más dependientes y estas independientes. Por eso esta definición es mejor.
Y de ahí uno puede llegar a ¿Entendió? entender Si no se entiende, que me su dicen, ¿eh? protección, Porque su todo el objetivo de la clase es justicia que entendamos. es otra. Sin vergüenza si no se entendió. Yo sí entendí, nada más quería decir A ver, algo dale. rápido. Me sacaste la... Sí. Perdón. No. Querías hablar y todavía no te escucho. Que yo hoy me recomendaba haber escuchado una clase de eso de lo del Big Bang y todo Sí. eso. En resumen, digamos que si realmente hubiera sido el Big Bang, no hay manera de que haya sido tan detallista. O sea, solamente usando el ejemplo de las manos, digamos Perfecto. que el Big Bang explotó y sacó todo lo Digamos que todo de hizo. casualidad. Ay, No pero explicaría... justo dos ojos, justo Exacto. dos orejas, justo mano con 5 dedos y justo las frutas están verdes cuando no se pueden Sí, comer para que exacto. tú las vayas a comer. Y justo tiene 5 dedos para que la puedas arrancar. Y justo no tiene ningún sentido, ¿no? Wow, Sí, el Big ahora- Bang sabía que ibas o sea, a tener esta es árboles, otra- que iban esta- a crecer árboles de la tierra. Que No, se y iban que a- la incongruencia también, Para, que de es- dónde salió esa molécula. Exactamente. O sea, vamos a decir así. Igual, Si hubiera, No, la Pará, pero acá, variedad. para, no metí, para. No La metí. variedad que Fuiste hay. a un campo específico de lo que estábamos hablando en la clase, que es verdad que así lo defenderías y lo demostrarías. Nada más que yo quise decir que inclusive yo fui más allá en la definición máxima. Pero lo que está diciendo es verdad. Ahora trato de explicarlo. La casualidad no explica el orden. La casualidad no explica la inteligencia. Porque casualidad apunta a casualidad y por lo tanto todo va al desorden. Entonces, lo que está diciendo es, por cuanto que veo todo el universo ordenado, necesariamente tiene que haber un ser que lo hizo ordenado. Exacto. ¿Entendieron la lógica? Y la verdad, toda persona piensa así. Por eso decir que todo es casualidad, cuando soy ateo y yo todavía no entiendo cómo este argumento lo rompes todo. Sí. lo rompes todo, de verdad. Lo rompes La todo, verdad, esa es la no, propia lógica de la no puede cosa. ser que en su vida siempre él piense así y en esto diga no. Si vos en tu vida no pensás así. Entonces, o sea, en tu vida vos ves que hay orden y así aplicás las leyes. Entonces, ¿cómo me decís que este mundo nace así de No, y nada? la variedad que hay. No, pero Ningún sentido. sí, pero Ah, por cuanto que las probabilidades que para que se forme la molécula, para que se forme la célula, la fruta, está 0.0000000, ¿a qué casualidad? Que justo se dio de casualidad todas las posibilidades. Entonces acá hay alguien que lo estuvo haciendo, ¿no? Porque de casualidad no te sale. Es lo que quiere decir. Es como decir que esta mesa apareció aquí. Que De hubo repente. Exacto. había una molécula y después de miles de años se Si él formó dice una el mesa universo que se hizo está- solo, es como decir que de repente esta mesa acá apareció sola. Y toda persona sabe que esta mesa alguien la trajo. Entonces, si vos reconoces este punto, tenés que reconocer que el mundo fue también hecho. lo trajo y lo Exacto. también hace. Pero, está bien, pero eso también es a partir de la realidad y es verdad que le discuto a lo que él dice 0.0001 que no tiene, en estadística no entra. Esa es la respuesta lógica de esto. Está bien. No es una verdad absoluta. Claro, El Big Bang no es ni verdad. No llega ni a verdad. está bien. Acuérdense, No, pero sí. para verdad para algunos quizás puede ser, pero absoluta no es. Sí, no demostrable absolutamente. ¿Quién estuvo presente cuando todo eso pasó para decir lo que realmente pasó de esa manera? Nadie, solo la sabiduría que... testigos. Exacto, no hay testigos. No hay testigos Está de bien, de está Hashem, sí hay bien. testigos. Perfecto, todo esto, pero si entiende, bueno, sí, está genial, para mí está demostrado, pero de nuevo, no es el, No es una respuesta más No es el- lógica, sin tanta profundidad. sí. Una respuesta cuando Sí. si alguien les llega a Es más negar, popular, es más fácil. No, se me Esta hizo muy demostración es más importante. fácil de la Se me hizo muy verdad importante absoluta, compartir. porque es más fácil, sí, es verdad, es una demostración que la podría hacer Es y una listo. demostración más 2 minutos para quitarle a la Sí, persona. Si alguien te viene a exactamente. refutar, no le vas a poner a dar una clase completa de la Está bien, pero no, perfecto. No Eso, tiempo. pero ahí no hablamos de qué es la definición de Dios. Dijiste nada más Sí, que sí, reconozco sí, que lo que la Torah así dice, que Dios existe. creó todo de la nada, es verdad. Eso, claro, eso sí, 100%. ¿Está bien? Ujú. Entonces, ¿entendió los 3 puntos? A ver si los 3 puntos Ah, es... los 3 puntos, ¿cuáles son? Los 3 puntos que la definición de la verdad absoluta es mayor La verdad. a las otras definiciones Sí. de Dios es que Me veo como Dios el en el centro y no yo en el centro. Una es la esencia y otra es las cualidades, entonces la esencia es mejor. Y otra es irrefutable y otra es podría tener cierta duda. Esos 3 puntos hacen que esta definición sea mayor a las otras. ¿Está claro aquí? ¿Es la tercera?
lo de la protección y todo eso que se puede caer. Si tú no ves que Hashem es... Que la persona es su que no esencia y profundiza no las como bien características. podría dudar ¿Y la tercera cuál y es? podría esa fe perderla. Es verdad que la vos protección. la podrías defender Que a si muerte. tú crees que Hashem solamente protege... No, o solamente... ese es de la esencia y las características, ok. Que él es el centro La tercera. de todo. ¿Y la otra cuál es? La tercera es. Es No, esta. otra, Sí, falta no, uno. esta es Sí, la lo que te tercera. quiero explicar es que Yo lo sí, coloco en desorden. Yo coloqué, primero, que Hashem es el centro de todo. Segundo, es la Sí. esencia y no Y- son sus características. sí, Ajá. y tercera, que esta idea básica es irrefutable y las otras podría pasarme algo y perder esa fe. Que eso es la protección, la justicia. Protección, justicia. Sí. ¿Cómo me pasa esto? Hashem no puede, Dios no puede ser Dios si es justo. Supuestamente. ¿Cómo pasó el holocausto? ¿Qué te dice? Entonces te va a decir, sí, firme voy a defenderlo, pero no es tan fácil defenderlo, porque la persona, después del holocausto, va a decir, yo no veo la justicia, entonces yo no creo en Dios. Entonces la idea Dios justicia se le cayó. Porque él quería ver toda la justicia como él entiende que es justicia. En el momento que vio que murieron 6 millones, él te dice, no me vengas con... Vos decís justicia, pero yo no me la creo. ¿No te dice así? Entonces, yo puedo defender... No, tenés que ver el medio vaso lleno, tenés que ver que 12 millones... Bien. Pero está la pregunta. ¿Pero por qué a él le cayó la idea de Dios? Porque todo Dios para él era el que hace justicia. Del momento que yo... Si todo Dios es ese punto, me puede caer. Del momento que Dios es la verdad absoluta, no cae. No se transforma. Es verdad absoluta, o sea... No depende de nada. Es una idea independiente. Como no depende, no cae. ¿Entendieron? De nuevo, siempre que ya llegué a la conclusión, porque si no llegué a la conclusión no puedo decir, ahora nunca voy a dudar, si todavía no la tenías clara. Si no la tenías clara, sí podés dudar. Yo dije si ya lo tenés claro. ¿No? Si ya lo tengo claro, es como que queda para siempre, eso es lo que quiero decir. Del momento que ya lo entendí, por eso es el primer principio. Del momento que lo tengo claro, ya está, es para siempre en mi vida, ya lo Porque entendí. es la base para todo. Es la base para toda idea. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Y al final entonces la idea del Hashem, Sí. él sí es protector, sí es justo, pero ese 100%. concepto es como algo que nosotros no podemos llegar a entender todavía quizás. O Que si hace nos pasan parte a No, los demás. no digo que no podemos tener pruebas y traer sobre eso. No, sí Puedo. tenemos. Nada más que son como Dios maneja, eso es como Dios maneja el mundo y no la esencia. Exacto. No, esas son y las características su protección de es Hashem. distinto a lo que nosotros podríamos llegar a entender. Algo que a mí parece ser no Sí. justo, Sí. injusto. Para Hashem sí es justo por algo que yo no logro Si yo no, entender. sí, claro, está bien. Eso para demostrar que de verdad es justo a veces cuando no lo veo. Exacto. Perfecto. Sí. Pero no es el punto de No. que... A ver si me entiendes. De esto depende la existencia de Que Hashem. cuando yo digo la esencia de Dios, no me refería a eso. No. Eso, a mí. Si quieren decir, pero no es todo lo que la Torá nos enseña que Dios maneja el mundo así, sí, ahí sí te lo defiendo a muerte y ahí traemos todos estos tipos de pruebas. ¿Está claro? O sea que también es Dios Todopoderoso, que también protege a Israel, que también crea el mundo y lo mantiene, y que también es, ¿cuál más falta? Justo y protector. Bueno, está bien. ¿Se entendió? Bueno, ahora esta pregunta. Misericordioso. La pregunta del científico. Rambam dice que esta es la base de toda ciencia. Saber que hay una existencia primera que viene todo de él, ¿no? Entonces yo digo, Rambam, ¿vos me decís que es base de toda ciencia? Sí. Entonces le pregunto a Rambam, entonces ¿por qué ese científico se declara ateo? Hay una contradicción con lo que estás diciendo. ¿Entiendes la pregunta? ¿O no? De nuevo, Rambam dice, la base de toda ciencia es saber que hay una existencia primera. La base de toda ciencia. A ver, ¿qué es ciencia? ¿Astronomía ciencia? Sí. ¿Física ciencia? ¿Química ciencia? ¿El químico estudia ciencia? La base de toda ciencia es saber que hay una existencia primera que hace existir eso. Entonces todo químico tiene que creer. Sí. Todo físico tiene que creer Porque y todo eso- astrónomo. tiene que porque creer. eso estudian- Entonces pregunto, ¿cómo puede ser que yo escuché de ciertos científicos que dicen que son ateos? No tiene sentido. ¿Está clara la pregunta? Sí. ¿Está clara la pregunta? Respondo. Cuando él dice que soy ateo, ¿a qué se refiere? Acá todo el problema siempre el problema de las palabras. ¿Qué es ateo? Él dice soy ateo. ¿Qué entiende él por soy ateo? Él te va a decir, ¿cómo ateo? Ateo, que no creo en Dios, es lo que te dice él. Entonces yo le pregunto, cuando vos decís no crees en Dios, ¿qué entendés por Dios?
Porque a mí me interesa, como vos te declarás ateo, vos entendés cierta idea de Dios y vos decís que esa idea de Dios no la crees. Por eso te declarás ateo, ¿no? Entonces digamos que él es cristiano, católico, ¿está bien? Y vos decís, ¿por qué decís que no creo en Dios? Siempre me dijeron esto de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que creo. Yo esta no me la creo. Por eso te digo que no creo en Dios. ¿Me siguieron? No encontró al... Pero entonces yo le contesto, estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿Cómo? ¿Sos ateo también? No, no soy ateo, que eso no es Dios. ¿Entendieron? Yo estoy de acuerdo contigo. Nada más que lo que vos estás negando, está bien que lo niegues. Claro, por eso. Entonces vean que es un problema de semántica. O sea, si de verdad hablamos de sos ateo o no sos ateo, primero definamos qué entendés vos por Dios. Y según esto yo voy a pensar si vos de verdad sos ateo. No encontraste al Dios verdadero. Claro, ¿me siguieron hasta acá? ¿Quedó claro? Sí. Ahora construyo. Segundo punto. El primer punto es... No, el primer punto fue que por cuanto que la definición que él tenía de Dios es errada, cuando él dice soy ateo, no es que en verdad no cree en Dios, no cree en la idea, en ese Dios que son otros dioses, que eso es idolatría. Y en eso estoy de acuerdo que no crea, porque en verdad es falso. No, y de verdad cambia la perspectiva cuando tú conoces la definición correcta. Claro, eso es lo que quiero ir ahora. Voy a la definición correcta y según esto vamos a analizar si de verdad sos ateo. Primero vayamos a la definición correcta. ¿Está bien hasta acá? Sí. Ahora voy más. Al fin y al cabo, ese físico que es fanático de la física, ¿qué busca? Él estudia física toda su vida. La parte lógica, ¿no? Él está La buscando, verdad absoluta. él está buscando una fórmula que defina toda la realidad. ¿Estamos de acuerdo que está buscando como la fórmula base de toda la física que él entiende, que él estudia? Está en cierta manera, eso es lo que quiero decir, buscando la verdad. No digo que la fórmula física básica será la verdad absoluta, pero en cierta manera él está construyendo sobre algo y sobre eso él quiere entender todo como es la realidad. Entonces él está buscando la verdad de la física. ¿Me siguieron hasta acá? Por lo tanto, si yo le digo a él, ¿sabes qué? Cuando vos estás buscando la verdad, a eso nosotros llamamos Dios. A la verdad número uno, que viene todo. Y no me digas que vos no crees en eso, porque vos, al estudiar física, estás buscando justamente algo de donde venga todo. Entonces él te va a decir, sí, bueno, en suma profundidad, a eso nosotros lo llamamos Dios. Entonces vos no estás negándolo, nada más que no prestaste atención. Porque en cierta manera, sí, o sea, vos también entendés que la física, esto, y siempre como que hay algo que viene de. Cuando llegues al viene de primero, a eso Dios. Entonces no me digas que no crees. ¿Me siguieron? O sea, él te podría decir, entiendo que si estoy en una discusión y él piensa y no es así que esos ateos que decir, no, yo no quiero creer, sino que sea objetivo y verdadero y está buscando. Yo pienso que si realmente está buscando la verdad y tengo esta discusión con él o estamos hablando bien, tendría que aceptarlo. Y tendría que decir, yo no sabía que se llama Dios a eso, pero si me hablas de eso, en eso creo. Bueno, eso, la base, eso es Dios. Pongámosle nombre. Obvio, claro, nada más que él no lo llamaba Dios. ¿Me siguieron? Sí. O sea, yo digo, esta es mi conclusión, que él siempre cuando estudia ciencia está buscando la verdad, cierta verdad está buscando. Nosotros vamos a la verdad mayor, a esa, y él, si de verdad piensa hasta el final, tiene que llegar a la verdad mayor. A la verdad mayor, a nosotros lo llamamos Dios. Aparte que Rap, Entonces cree, entonces no es ateo. ¿Entendieron lo que hicimos? Rap, aparte de que todas las personas ateas creen en algo inconscientemente, porque en Chile hubo un terremoto, esta vez hace años, se movió tan fuerte la tierra que yo escuchaba a mi vecino que decía que era ateo, Dios, ayúdame, pero porque no creen. Claro, él dice ateo, claro, entonces fue lo íntimo, Sí, es como que inconscientemente el fondo, al final cree, a veces no lo quiere reconocer, pero acá es un tema de psicología, porque
Pero es otro tema. Te cachamos un poco, compadre. Miren, hay filosofía y hay psicología. Pero ¿cuál Dios si tú no crees en Dios? Exacto. Pero ¿cuál Dios si no crees en Dios? Claro, de repente en la última instancia dice Dios, entonces cree. Ahora, acá, quiero decir que hay filosofía, que es el pensamiento, cómo lleva a conclusiones. Y hay psicología de cómo funciona el ser humano, cómo funcionan los sentimientos, ¿no? Acá hay un tema de que a veces reconocer algo te comprometería. Y a veces la mayoría de la gente es atea por ese punto. No es atea por pensamiento, es porque no me conviene, porque él quiere hacer lo que quiere hacer, lo que se le da la gana. Y si él tiene que creer en Dios, tiene que tener una conducta ética acorde a lo que él cree. Y él no quiere, entonces prefiere no creer. ¿Entienden? ¿No? Entonces la mayoría de los ateos es una excusa. Es el tema de, no es la realidad, es la excusa. ¿Entienden? Es como nada que ver, pero es lo que dijimos. Todo el tema del pueblo palestino no es una realidad, es una excusa para destruir a Israel. El pueblo palestino no es una realidad, es una excusa en el mundo para atacarnos. Porque si no está la excusa, ahora no tienen cómo atacarnos. Entonces tienen que mantener la excusa. ¿Entienden cómo funciona? ¿Se entendió? Contesté, esto quiero decir en otras palabras, que un verdadero científico, antes, en la antigüedad, hoy en día hay tanta estudio de ciencia que es difícil que un científico sepa de todo. Entonces se dedica a su campo y en su campo estudia mucho. Pero hoy encontrás pocos, gente que sepa de todo, Sí. porque hay tanto, ¿no? Bueno, en la antigüedad no había tanta cantidad de conocimiento, pero sí el conocimiento era más general. Entonces los grandes sabios, como que también estudiaban todas esas cosas. ¿Me sigue? O sea, también eran filósofos y también científicos. Porque les gustaba estudiar ciencia y les gustaba llegar hasta a la base de todo. Entonces ahí tenés ciencia más filosofía. Aristóteles, por ejemplo, no es yudí, pero la verdad era un gran sabio. Escribió en sus libros de todas las cosas. Hay que tener cabeza para escribir de todo. No digo que sea todo verdadero. No, porque nosotros estamos en contra de muchas cosas, pero muchas cosas son reales, pensó. ¿Sí lo que quiero decir? Entonces volvemos a... Entonces un científico verdadero hoy en día, yo pienso que en verdad no es ateo. Nada más que él dice ateo porque tiene una mala definición de Dios. ¿Se entendió? Último punto de esta clase. Y siguió... La pregunta es si podría de verdad, o sea, según la definición que dimos de Dios nuestra, ¿quién podría ser ateo de verdad? O sea, si existiría una persona que dice yo soy ateo y si de verdad es ateo, el que no crean qué. En la ciencia. O sea, o en... Sí. Sí, No, pero no en ciencia, quiero decir, entendimos cuál es la definición más propia de Dios, pero ateo sería si no creen esa definición, ¿estamos de acuerdo? Del momento que no creo en la verdad absoluta, o no creo que todo empieza en algo, eso sería de verdad ateo. ¿Está bien? ¿Entendieron? Porque esa es la definición. Por eso alguien que no estudia ciencia, porque no le interesa encontrar el trasfondo. Está bien, puede ser que al no estudiar ciencia no llegue nunca, está bien. Sí, por eso sería, pero yo quiero tirarlo abajo, esperen que lo quiero tirar abajo. Hasta acá me siguieron, la definición sería no creer en la verdad absoluta, sería ser ateo de verdad, porque esa es la definición, ¿no? Ahora, si él te dice, entonces yo le pregunto, ¿y por qué no querés creer en eso? Acá voy, Entonces él dice, te lo voy a demostrar. Vamos a ver. Él dice, te lo voy a demostrar. A ver, demóstramelo. O sea, ¿qué me tiene que demostrar? Que la verdad absoluta no existe. Eso me tiene que demostrar. Entonces me dice, mira, te lo demuestro así. Esto, un argumento 1, implica esto. Esto implica esto. Por ende, quiere llegar a la conclusión, ¿no? ¿Hasta que me siguieron? Entonces yo le digo a él, ¿cómo empezaste tu argumento? Esto. Esto lleva a esto, te lleva a esto, para. ¿Qué llevó a eso? Claro, eso dice, Para ti no existe la verdad absoluta. Es verdad. Entonces para ti todo es relativo. Lo que se gana a la conclusión. Si no existe la verdad absoluta, todo es relativo. ¿Entienden lo que significa relativo? Sí. Que no hay verdad absoluta, que todo puede ser y puede no ser. No hay verdad absoluta. ¿Entienden todo es relativo? Tienen que tener la frase. Si todo es relativo, no me podés demostrar nada. ¿Por qué no me puede demostrar nada? Porque este argumento con el cual empezaste para demostrarte algo, es relativo. Entonces no me digas que por esto me demostras esto, porque no. ¿Entendieron? Sí, esto lo llevo al absurdo.
Eso es lo que estoy haciendo. ¿Al qué? Al absurdo. Ah, sí. Es absurdo tu argumento porque tu argumento no es consistente, porque tú quieres demostrar que no hay verdad absoluta. Me encantó. En otras palabras, tenés que empezar por una. No podés no creer en la verdad, porque para demostrar tenés que empezar por una que Que de sea ahí- verdad. Exacto. Entonces no me digas que no crees en la verdad. Exacto. ¿Ves que te estás contradiciendo? Ujú. Sí, ¿Entendieron? está muy bueno. Ujú. Porque ¿Entendés? esto puede ser esto. Claro. Eso en lo que se está basando no es No una puede, verdad. no, para, no me, si no Puede ser crees la una verdad cosa, absoluta puede no ser me otra puede cosa, demostrar puede ser- nada. Dependiendo de ¿Por qué no me sea. puede demostrar nada? Porque para él es todo relativo. Entonces, si todo es relativo, entonces no tenés Y estamos ninguna hablando- consistencia para demostrarme nada. Y estamos hablando Para que demostrarme, claro, no tiene base. Dios es la base de todo. exacto. Y dice que es que Hashem no depende de nada. Entonces cuando él está colocando Sí, Dios no depende de nada significa la existencia primera, no depende de nada. Entonces, en cambio, cuando él coloca un argumento, ese argumento tiene que depender de otra cosa para Exactamente. Y en algún momento tiene que empezar ese argumento. Para él ese argumento número uno es sólido. poder- Ujú, No hay solidez en argumentos y todo es relativo. Ujú. Ese es el error. ujú. ¿Entendieron? Sí. En otra palabra quise decir, es indemostrable que Dios no existe. Yo digo que es demostrable 100% que Dios existe. Eso, pero también al revés, es indemostrable que Dios no existe. ¿Entendieron ese punto? Claro. Pero es más fuerte, en verdad puedo decir más, porque puedo demostrarte 100% que existe, pero si fuese demostrable que Dios no existe, Dios no... Esperen, yo creo en las demostraciones, si son 100%. Del momento que se demuestra algo 100%, ya está, es verdad. Obvio, por lo tanto que Dios existe, nunca se puede demostrar que Dios no existe, porque Dios existe. Es falso. ¿Entendieron? Bueno, hasta acá la verdad absoluta es Dios. Gracias, Esperen, Raúl. ahora seguimos. No terminé. Ah, ¿no? No. Ya la tenemos. No. Sigo. ¿Está bien? No, esta es una clase famosa de la verdad absoluta, pero creo que la completé toda. La hicimos toda bien completa. Sí. ¿Quieren hacer 5 minutos de descanso? ¿5 o 10 minutos? ¿O no? Para terminar de Que no se escribir la vayan. última idea. Sí. Para terminar de escribir eso. Sí. Lo que hicimos es estudiar pensando. Siempre que estudian tienen que tratar de estudiar así porque es mucho más lindo. O sea, tratar de que lo que el maestro les diga, entender, exacto. Tampoco creerme todo. Hay mucho así hoy en día que habla la gente, y digo, wow, y si pará, yo no, recién venía en un auto escuchando una clase. Fabuloso, hermoso, era de Muná, las mujeres hablaban, vieron con mucho sentimiento, hermoso. Pero de repente empezó a dar argumentos como que absoluto, y yo dije, ¿de dónde lo sacó esto? O sea, ya entró en... ¿Entienden lo que quiero decir? Hay un argumento, primero vos mostrás algo, A, B, C, D. Después la gente como que ya te escucha todo, y después vos decís... Y de repente como que ya lo que está diciendo ya es verdad absoluta, pero de repente empezó a decir cosas ¿de dónde lo sacaste? ¿Se te reveló? ¿De dónde lo sacó? Yo qué sé, ¿vieron cómo estas cosas como... Bueno, entonces el nombre define tu personalidad. Está bien, muy lindo, todo bien, pero pará. ¿Qué es absoluto que el nombre define tu personalidad? ¿Hay libre albedrío? Ya está, ahora es categórico. El nombre define tu personalidad. Ese tema me gustaría Claro, que entiendo lo que es. lo A veces, ya está. O sea, está claro, la clase fue linda, no hay nada que Dios haga de casualidad, todo viene por algo, entonces también las cosas malas hay que entenderlas, todo fenómeno, todo, bien, re profundo. Pero de repente empezó a decir cosas más esotéricas, pero categóricamente, como que lo que decía ella era verdad solo, y yo dije, ¿de dónde? Pará, no, o sea, yo soy... Convénceme. Claro, yo soy espíritu Cristo. Pará, demuéstramelo. ¿No? Pará. ¿De dónde sacaste? ¿De qué pasú lo sacaste? ¿De dónde se te reveló esta idea? Se te reveló. ¿De dónde? Claro, ¿de dónde? ¿Cuándo tuviste la profecía? Claro, pero bueno, todos lo escuchaban como, wow, es una profetisa, pero yo no sé, a lo mejor geniales. Yo venía, era el disc que estaba, venía en un auto y puso la clase de la Rabanit. Pero está bien, Rabanit, digo, no sé si es Rabanit, no la conozco. Pero, ¿entendés lo que quise decir? Que todo cuestione, cuando me hables de cómo Dios maneja el mundo y a mí me interesa no Pesukim, porque la Torah es la verdad y tiene que estar, no ideas que vos las hagas, no sé, y qué linda idea y yo qué sé si es verdad.
me estás hablando de algo como Dios maneja el mundo, a lo mejor me estás... Lufeando. ¿Entienden lo que quiero decir? Hoy me encantaría estudiar entonces el libre albedrío así sí, también. sí, Porque claro. es difícil de entender así, como tajles. Es un tema. Es Que un tenemos tema libre que es muy, albedrío. muy profundo. También, claro, hoy en día como el libre albedrío. Sí, hoy en día como que Porque es se... algo difícil de solidificar, de decir, ok, ¿dónde está el fundamento? ¿En qué se Sí. sostiene? Y que de todas maneras hay No, diferentes pero es algo que vertientes sentimos, lo- todos que la lo- persona lo siente que tiene libre albedrío. Sí. Yo digo que hoy en día también en el mundo religioso como que con ciertas teorías queda como que el libre albedrío no es tan así. Entonces es peligroso esos Por eso, puntos que me están ese enseñando, es el punto. que me están negando un poco este Eso, punto que es sí, fundamental. Eso es lo que queríamos. Ese es el queremos punto, Sí, porque entender. como hay Veo varias que- vertientes que hablan, Hoy en día hay tanto con las vertientes del destino, de que sí. tenía que ser así, de que eso, que te deja entonces el libre albedrío, ¿qué tanto? Porque entonces no. Pero eso es. Es que eso nos falta entender. ¿Qué es el libre albedrío? Sí, ¿Qué yo es? tengo un amigo de mi papá, siempre tiene la discusión sobre el libre albedrío y él dice que no, que el libre albedrío no existe porque Dios siempre tiene destinado o esto o esto. Entonces realmente tú no tomas ninguna decisión por ti mismo. Claro, tú crees que sí, pero no, pero el tiempo de Pero que Hashem al es final- distinto, que al entonces final- sabe el final, pero entonces Se ¿cómo? sabe que Hashem- Vale, pero todo, no, él entonces, conoce, él sí lo conoce. pero las para, versiones- pero todo parte de la base que tengamos las bases sólidas de los principios de fe. Sí, ¿Qué puedo entender de Dios? ¿Qué no puedo entender de Dios? Porque yo ya empiezo a sacar conclusiones, ya entendí a Dios y el saber de Dios, entonces ¿para qué saber de Dios? Primero tengo que entender qué significa Dios sabe. Si no tengo qué significa Dios sabe, bien claro, entonces ahí entran los errores. Me encantaría estudiar eso. sí, sería muy Si bueno. algún Bueno, martes vamos a ver. quizá, no Vamos a sé. ver Sí, ese punto. para los martes, Los la de los martes de la temas mañana. de los martes. Bueno, Sí, ese es más puede ser. filosófico, más para chiquitos. No, a mí me gusta todas, pero no a todas les gusta todas. Cuando hay grupo chiquito es más fácil porque si están de acuerdo. Ah, pues que nosotros no estamos, sí. Ah, es sí, intercambiable. sí. Bueno, lo ponemos para el Porque es que hoy no No, hay la nada. pregunta famosa es esta. Si Dios sabe todo, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Porque todo lo que Dios sabe tiene que pasar. Entonces, si todo lo que Dios sabe tiene que pasar, entonces no estoy eligiendo. Esa es la famosa pregunta. Sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo Y que la famosa está- pregunta? Pero es lo que Y si- Hashem sabe, tú no sabes realmente lo que Estás dando la respuesta. Pero la pregunta está clara. O sea, si defiendo a muerte libre albedrío, tengo problema con Dios sabe. Y si defiendo a muerte Dios sabe, tengo problema con libre albedrío. Pero no, Ra. Ya sé que la respuesta va a ser que Dios sabe todo y hay libre albedrío. Sí, Pero no quiero que la respuesta sea solamente lo acepté, quiero entenderla. Eso es lo que me pasa. sí. Ya sé, bueno, entonces ahí, vos tiraste. Igual yo no sé lo que Dios sabe, entonces el libre albedrío lo tengo. Así lo sentís. Vos podés decir, pero otra persona te puede decir, muy lindo lo que sientas, pero la pregunta no me la contestaste. ¿Por qué no te la contesté? ¿Por qué te va a decir, yo siento que tengo libre albedrío? Igual yo no sé lo que Dios sabe, ¿no? ¿Esta es la respuesta? Está bien, pero él te puede decir, bueno, deja que no sabes. A mí no me importa que no sabes. La pregunta es si hay la posibilidad de que lo que Dios sabe, no lo hagas. Lo que Dios sabe, estás obligado a hacer. Ya está definido. Ya está definido. definido. Entonces, con esto no Ya solucionaste pasó la en su incógnita. tiempo. ¿Entendés que no solucionaste la incógnita? Sí, porque ya pasó en su tiempo. Lo que Dios sabe, estás obligado a hacer, ¿no? ¿Sí o no? Lo que Dios sabe. Dios sabe que hoy te vas a levantar y vas a venir a la clase. Dios lo sabe. Tarde. Yo vine tarde. Pará, si Dios sabe esto, entonces vos podés hacer algo diferente. No me digas que no, porque si me decís que no. No. Si Dios sabe que tenés que hacer A, no existe la posibilidad de B. Ra. Entonces estaría diciendo, no hay libre albedrío, es lo que dice ahí. Pero No yo. obvio que yo no, este señor. Yo no digo que sea esa la verdad, nada más que Como mi tío. todavía no contesté categóricamente a la respuesta. A pesar que esta respuesta es la mejor, es la más sencilla. Mejor, mantengamos la respuesta porque la mayoría de la gente se va a convencer con esa Claro. respuesta. Nada más que yo digo que filosóficamente no me contestó. Pero hay personas que dicen, así lo quiso Dios. Sí, por ejemplo, ay, llegué Sí. tarde porque así lo quiso Dios. Está bien, Y entonces, también, ¿dónde está tu también. libre albedrío? No, 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 así lo quiso Dios que... No. Y se mezcla Sí, el es tema una de mezcla, Hashem, el exacto. A ver, justo y Mijal, el ¿por qué te levantaste protector. tarde? Porque así lo quiso Dios. No, así lo quiso Dios, está fenómeno. También voy a explicar los problemas en así lo quiso Dios, que hoy en día... Decidió llegar tarde. No, hoy en día así lo quiso Dios puede justificar cosas malas. Sí, exacto. ¿Entienden? Ayer, si todos ayer me lo quiso Dios y no lo tenés bien claro, se pueden justificar cosas malas, porque la cosa mala es
no podía no pasar, porque así lo quiso Dios. Entonces acá es un problema, porque no puedo justificar cosas malas. ¿Qué? Entonces, él hizo idolatría, así lo quiso Dios. Entonces Dios quería que haya idolatría. No tiene sentido. Si Dios no quiere que haya idolatría. Pero no puede pasar nada que Dios no quiera. Tengo una pregunta, hay que ver cómo contesto. Sí. Porque Dios no quiere que hagas idolatría. ¿Te entiendes? Entonces hay que entender también qué significa Dios lo quiso. Ajá, sí, Hay que es entender, profundo. pero hay que entender qué significa Dios sabe, hay que entender qué significa Dios quiere. Entran todas las palabras básicas. Pero tengan sus respuestas básicas, no las tiren abajo. Está bien las respuestas, pero nada más que podemos profundizar más y traer respuestas más profundas que contesten esto. Y es parte de entender que Hashem es una verdad absoluta y no es protector justo que intenta... Claro, esa es la definición número uno. Claro, la definición número uno es Dios la verdad absoluta. Porque Hashem Después, quiso o no quiso. las otras definiciones también son verdaderas, pero hay que entender en cada caso. O sea, tenemos que estudiar. Entonces, son las palabras. Dios, Así lo quiso no Dios. existe nada que Dios no quiera, eso hay que entenderlo. Ujú. Dios sabe todo, hay que entenderlo. Y libre albedrío hay que entenderlo. Si entendemos bien, vamos a entender que no se contradicen. ¿Y en qué caso digo así, en qué caso digo no? ¿Entienden? Que eso hoy en día, con tantas cosas que se enseñan, a veces hay ensalada. ¿No? ¿Estamos de acuerdo que no quede claro? Porque todos dan respuestas posibles, pero Hay que unificar todo. entender es eso, entender es tratar de entender cómo no contradice. Está bien, manteniendo lo que el judaísmo te enseña, que es la verdad. Pues dejamos acá y seguimos otro día. ¿No? Porque Pues ya dejamos las preguntas para poderlas estudiar. Entonces tenemos el saber de Dios y el libre albedrío, hay que estudiarlo. También el tema de Dios quiere, todo lo que pasa es porque Dios quiere y que eso no me quite, que no me niegue que yo soy responsable de lo que hago. Por eso también las cosas malas no las puedo defender de esa manera. Como excusa. ¿Está bien? Porque si no es una excusa. Con Dios quiere, puedo defender cualquier cosa. Dios sabe. Ay, ¿por qué eres tan enojón? Porque así me hizo Dios. Y por eso el libre albedrío es tan importante para el judaísmo. Hasta el final. Sí. Defendemos el libre albedrío y la responsabilidad que tenemos sobre nuestras decisiones. que eso iba a pasar. Hay que pedir otra Sí, la carta, ¿no? responsabilidad. Que eso nos dijo Rabidon al final. ¿Qué? La libertad es poder elegir y así tengo La yo responsabilidad. Claro. Ajá. Tú tienes la responsabilidad La capacidad que tenemos de tomar Elegir. responsabilidad. Exacto, exacto. Y que Pero todo yo, lo que pasa pero no es por quiero consecuencia tuya. no, Y que eso no hace efecto. pero no quiero llegar a la conclusión que el libre albedrío solamente se mantiene en teoría y no también en lo que hago. También se mantiene en lo que hago. No Sí, digo sí, que sea sí. absoluto porque hay cosas que no dependen de mí. Claro. Pero hay mucho que depende de mí y sí está en el libre albedrío hacerlo. Y lo hago. De verdad lo hago. Está bien, es parte del libre albedrío. Es que el libre albedrío es eso, es una toma de decisión. Sí. O sea, ¿qué vas a hacer? Sí. Pero también Pero ¿qué vas a hacer? Y también a la acción. No niega eso el 10. Todavía no nos metimos en qué significa Dios sabe. El error está ese. Dios Si sabe. puedo entender. Claro, Dios sabe es un concepto teológico. Ujú. A lo mejor inentendible y ahí está la respuesta. Ajá. Pero no todos pensamos que lo estamos entendiendo. Sí. Ahí está el error. ¿Está bien? Bueno, El tema con el libre albedrío es que también da cierta tranquilidad pensar, Hashem hace todo por nuestro bien. Claro. Entonces al final, si yo elijo algo y Hashem lo quiso así, es porque es por mi bien. sí, eso está Entonces- genial y te da una muná tremenda y te hace seguir adelante. Sí. Pero entonces es difícil como... Sí, claro. Pero Eso yo es quiero lo saber que realmente- de verdad, si no metí la pata. ¿Entiendes? Yo quiero saber de verdad, por ejemplo, si hice todo lo que estaba a mis manos. Porque si no, me voy a dormir y voy a decir, todo es así y ya está. Y a lo mejor dependía de que yo haga algo más Sí. y por eso no se definía como Dios. ¿Entendés lo que quiero Porque es decir? más cómodo al final pensarlo. Es más Sí, de cómodo esa decir, manera. todo viene de Dios, entonces no voy al médico, entonces ya está. Pero Pero hay Dios que dice, saber. tenés que ir al médico. Sí. Y si a lo mejor no fuiste al médico, te vino eso. O, por ejemplo, pero ¿en dónde fui culpable? Sí. Fuiste culpable que no fuiste al médico. Exacto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces ahora, si hiciste todo lo que está en tus manos, ahí sí. Estoy tranquilo porque hice lo que está en mis manos y lo que Dios define, define. Ujú. Pero ven, no Sí. quita que tengo que hacer lo que está en mis manos. No, Sí. no fui al doctor. Esa es la falta de El respeto. trabajo que tiene que hacer uno. Buscar trabajo, buscarme para casa, buscar Sí, y el hacer istadlut. el istadlut. El istadlut en el judaísmo yo digo que es grande. Ujú. Claro, no es lo dejo, Dios define. Sí, no fui al Yo no doctor, hago. así Hashem quiso. Yo hago mi parte y Hashem hace lo Pero, pero las consecuencias son gigantescas. ¿Entiendes? Las consecuencias gigantes porque puede ser que yo no hice lo que tenía que hacer y por eso vino esa consecuencia. No le echen la culpa a Dios ahora. Exacto, Sí. exacto. Ujú. Entiendo que es muy wow el poder del libre albedrío porque al no hacer,
Si hiciste, hiciste, pero si no hiciste, puede ser que por no haber hecho, te vino eso. Entonces, Tenías eso ¿entendés lo que decir? definido, No claro. hiciste, entonces te pasó algo que, de nuevo, acá va. Claro, no destino, era el destino. No, vos te definiste tu destino al equivocarte en la decisión que hiciste. Si de verdad te si de verdad hiciste lo que está en tus manos, no digo nada. Pero si no lo hiciste, puede ser que vos te condenaste. Y que ya estaba escrito en el futuro, pero que es porque El que no está hicimos. escrito, déjalo, porque Dios sabe y no vamos a... Rab, y depende Sí, también. Dios sabe es algo Y que eso aparte. pasa porque nosotros no lo hicimos en un principio. Pero Exacto. también está el tema del conocimiento. Está el concepto de justicia divina en no aplicar tu libre albedrío que Dios quería que lo apliques. Claro. Como Entonces lo no de le Yom eches la culpa a Kippur, Dios. Expiamos nuestros pecados, pero si es que en realidad ya van a pasar, ¿de qué nos sirve rezar? Lo mismo. Pero igual Pero- me miedo ¿Tú porque quieres decir algo? Deja, pero de nuevo, tenemos que llegar, tenemos que llegar a explicarte no, Dios no sabe. quiero- Dios sabe es otro tema. Que también es el tema del conocimiento. O sea, yo tengo que esforzarme por adquirir el conocimiento para poder saber tomar una decisión. Exacto. ¿Sí? Sí. Porque si yo tomo una decisión en base a mis emociones, estoy frita. Exacto. Exacto. Entonces yo estoy obligado a tratar de aprender para tomar decisiones correctas. Y no me libero de esa, Responsabilidad. de nuevo. Hashem sabe el potencial que cada uno tiene y no le va a exigir más de lo del potencial. Nada más que desarrolla tu potencial. Ahí sí te exijo. Sí. Y decir no pienso. ¿Entiendes? Eso es liberarme de la responsabilidad. Siento que es muy importante aprender eso. Claro. Uno puede ser flojo solo por no saber estas cosas y no Claro, creer en- sí, o porque piensa, claro, que Porque no es más importante cómodo saberlo. decir, así lo quiso Dios. Eso, no fui al doctor. ¿Por qué no? Así quiso Dios. Ese era su plan. No, o simplemente, no, es que yo tengo, es que yo El tengo Islam, mucha el Islam fe. es así. El Islam es maktub. Está todo escrito. Cuando está todo escrito te libera de cualquier responsabilidad. Porque está todo escrito. ¿Ven? Con la teoría destino te liberas de cualquier responsabilidad. Porque En el igual sillón, era el destino. igual Hashem, Sí, ¿Eh? va a llegar. Te quedas en el sillón acostado, Sí. igual. Igual ayer Tengo quería que me que quede hacer- acostado. No. Sí. Te quedaste acostado porque vos decidiste quedarte acostado. No, porque te Entonces, acostaste tarde. no, claro. Pero No, porque- igual pasa lo que tiene que pasar, ¿cierto? Al final todo pero, pasa. pero pasa lo que tiene que pasar. Es, De acuerdo, es de acuerdo. unas posibilidades Sí, infinitas de de acuerdo a la posibilidades decisión que tú que lo tomes. que define también es tu decisión. ¿Puedo decir algo? Yo tenía Con cuando eso estaba termina. más chica, había un libro Sí. que literalmente empezaba y tipo al final de cada capítulo habían tipo dos Sí, opciones. muchas posibilidades Habían dos opciones y te decía, arma tu esta decisión, historia. ve a la página 227, Claro. siguiente edición, y tipo, algunas opciones te llevaban a que se acababa la historia y podías empezar y volver a intentar. Al final siempre era el mismo y al principio siempre el mismo, pero todo el en medio... Yo no estoy de acuerdo que al final Lo siempre sea el escogías mismo. tú. Yo diría que puede No, ser no, que, yo no digo que que los va a miles ser de igual. que No, se no, mantienen no, las no, posibilidades. Estoy contando el libro, La cómo era el moral. libro. Yo pienso que Hashem te da herramientas, tipo te da el principio, y dice, mira, tus opciones son estas. Hashem sabe qué puede pasar con cualquier posibilidad, Sí, está bien. pero es tu responsabilidad y La tu que tomes. poder, qué decisión tomes y qué final causes con ese final. O sea, en el libro terminaba así la historia porque era una historia de una serie, como un juego. Tiene que terminar de alguna manera, no te pueden sacar 500 finales diferentes. Mm. Pero en tu vida en general siento, esa es mi manera de pensar, no Está sé bien. si es Nada correcto más o no, que está buena esa pero respuesta. es como, Después, pero hay que ver al saber de Dios. Porque que Hashem sepa no te quita a ti la posibilidad de la escoger. respuesta esa significa, hay millones de posibilidades y Dios sabe todas las millones de posibilidades y la posibilidad que tomes de esas millones es la que definió tu vida. Tu vida. Y Dios sabía todo porque Dios sabía la millón de posibilidades. Sí, exacto. Pero uno la Yo no digo que sea categórica la respuesta es buenísima la respuesta, pero la respuesta máxima Dios tiene que saber exacta la posibilidad que vas a recibir. Por eso en eso Porque no. Hashem sepa no Ahí te está. da la posibilidad de escoger. No puede ser que No, Dios. pero eso es por el concepto de tiempo, Pero Dios- que su tiempo es distinto al nuestro. Pero Dios Nosotros sabe lo exactamente elegimos, cuál pero de todas esas millones voy a Sí, tomar. exacto. Sí, El camino. Porque si no, Dios no sabe. Lo Total. sabe porque vive en otro tiempo que el Por eso, nuestro. entonces si Dios sabe exacto, entonces ahí de nuevo vuelve a la pregunta, pero yo quiero contestar que igual Porque Dios Hashem sabe sepa no te exacto quita la decisión. y igual vos podés tomar la que quieras. O sea, tenemos que dar una respuesta así, que Dios sabe exacto y vos podés tomar la que quieras, que parece contradictorio, pero no es Hashem sabe contradictorio. porque está en todos No es los contradictorio, tiempos, pero todavía tenemos que llegar a qué significa el saber de Tú no Dios. sabes qué va a pasar, entonces técnicamente tienes una decisión. Como tú no sabes qué va a pasar, Muy bien, tienes eso una también dijo decisión. ella. Como tú no sabes lo que va a pasar, entonces igual vos decidís. Lo que tú dijiste al principio, ¿no? Bueno, seguimos. Muy bien. Muchas gracias. Digamos, lindo. Estuvo muy bueno.